Buenas, nuestro grupo está conformado por Delcy Arroyo, Carmen Patricia Pava Mejía, Amador David Calderón Pérez Daniela Romero Guevara. Juan Felipe Quintero Duarte. y nosotros venimos a hablar sobre el interaccionismo simbólico. Comenzamos dándole significado a lo que es interaccionismo simbólico. Cuando hablamos de interaccionismo simbólico, nos referimos a la interacción simbólica, que es un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos. Fue la primera escuela, junto con Frankfurt, la cual analiza la comunicación social como un elemento de la sociedad. Uno de sus representantes fue George Herbert Mead, un filósofo pragmático de la escuela estadounidense. Enseñó filosofía y no sociología en la Universidad de Chicago. Las raíces intelectuales más influyentes de la obra de Mead en particular y el interaccionismo simbólico en general fueron la filosofía del pragmatismo y del conductismo psicológico. Ahora vamos a hablar de quién era su otro representante, Herbert Blumer. Herbert Blumer es un sociólogo de la Escuela de Chicago, influenciado por la obra de George Herbert Mead. Sus principales raíces históricas, como veníamos analizando, son el pragmatismo y el conductismo. Esto es para según Mead. El pragmatismo es la verdadera realidad. Para el pragmatismo, la verdadera realidad no existe fuera del mundo real. Basan su conocimiento en lo que es útil para ellos. Si es nuestro deseo comprender y analizar los actores, hay que basarnos en la comprensión de cada uno de ellos. Hay tres aspectos fundamentales del interaccionismo simbólico, que es: primero, el análisis de la interacción entre el actor y el mundo. Segundo, una concepción entre el actor y el mundo como un proceso dinámico y no como unas estructuras estadísticas. Y tercero, la capacidad del actor para interpretar el mundo social. Otro representante, que es John Dewey, pragmático, no concebía la mente como una cosa, sino como un proceso de pensamiento, el cual las identifica en varias fases. Las fases son la definición de los objetos del mundo social, la determinación de posibles modos de conducta, la anticipación de las consecuencias, la eliminación de posibilidades improbables y su modo de acción. Este pensamiento influyó mucho en lo que es el interaccionismo simbólico. Según filósofos como David Lewis y Richard Smith, afirman que Dewey influyó más en el interaccionismo simbólico que el propio Mead. También podemos decir que el padre del pragmatismo se le llama a Charles Sanders Peirce, el cual era astrónomo y matemático, profesor de la Universidad de Harvard. Habla del pragmatismo social como un concepto que se basa en aquello, enfocándose simplemente en lo que tiene que ver al mundo real. El pragmatismo se basa en la utilidad. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con los tipos de pragmatismo. Los tipos de pragmatismo son: el relativismo filosófico, lo importante es la sociedad y cómo constituye y controla los procesos mentales de los individuos. Para el pragmatismo nominalista, concibe a los actores como existencialmente libres, que aceptan, rechazan, modifican las normas, los roles y sus creencias. Ahora vamos a hablar lo que es el conductismo para Mead. Mead distingue el conductismo social del conductismo radical. A los conductistas radicales les preocupan las conductas observables de los individuos. La unidad de estudio de Mead es especialmente el acto. Mead intentó explicar lo que ocurre entre lo que tiene que ver entre el estímulo y la respuesta. El pragmatismo y el conductismo
para Dewey y Mill se transmiten a estudiantes de doctorado de la Universidad de Chicago. Estos estudiantes, entre ellos Blumer, fundaron lo que hoy tiene que ver con el interaccionismo simbólico. El reduccionismo y el sociologismo, Blumer lo acuñó al interaccionismo simbólico en 1937. Blumer creía que el interaccionismo simbólico batallaban en dos fuentes. En el primero, controla el conductismo reduccionista, y segundo, la gran amenaza de dos teorías sociologistas macro, en especial del funcionalismo estructural. Las ideas de George Herbert Mead, como hemos visto, son el pragmatismo y el conductismo. Influyeron poderosamente sobre Mead, quien buscó una perspectiva intermedia entre el reduccionismo y el sociologismo. Comenzamos hablando sobre lo que tienen que ver esencialmente sobre las ideas de George Herbert Mead, que es, una de ellas son la prioridad social. La prioridad social es el análisis de la obra de Mead más famosa, el cual se llama Mead, Self and City, que traducido es espíritu, persona y sociedad. Enseñó que la filosofía es primero y luego los espíritus que surgen de esa sociedad. Mead dio siempre prioridad al mundo social para comprender la experiencia social. La psicología social, según Mead, no constituye la conducta de un grupo social en términos de la conducta de los distintos individuos que la componen. Es decir, intentamos explicar la conducta del individuo en términos de explicar la conducta organizada de un grupo. Mead identificó el acto como una de las unidades más primitivas de su teoría. Él dice que el acto es la base donde surgen todos los aspectos del análisis que él plantea. Él se centra en lo que tiene que ver con los estímulos y respuestas. Identificó 4 fases fundamentales del acto. Mead hace un estudio de las semejanzas y diferencias entre los seres inferiores, o sea, los animales, y los humanos, porque él decía que ambos actúan. Una de las primeras fases es el impulso, que es el estímulo sensorial inmediato y la reacción de la persona al estímulo, la necesidad de hacer algo como respuesta. Mead nos coloca un ejemplo y es blanco. Los animales y los humanos responden inmediatamente y reflexivamente al impulso, pero nosotros los humanos tenemos la capacidad de detenernos a reflexionar a ese impulso. Él investiga, analiza ese impulso, busca sus consecuencias y encuentra que no solo es responder internamente, sino que también se basa en lo que tiene que ver con su entorno. También nos coloca otro ejemplo, y es cuando un animal se nos acerca a atacarnos, por ejemplo una serpiente. Nosotros como seres somos seres racionales, podemos darnos cuenta que la serpiente nos puede atacar, mientras que los animales se acercan y ya nosotros vamos a saber pues las consecuencias. La segunda fase es la percepción, en la que la persona busca y reacciona a un estímulo relacionado con el impulso. Las personas tenemos la capacidad de percibir por medio de los sentidos. La percepción implica los estímulos entrantes como las imágenes mentales que crean. La cuarta fase es la consumación, que equivale a emprender la acción que satisface el impulso. Nosotros como somos seres razonables, una vez ya examinado el objeto, tenemos esa capacidad de saber si consumirlo, si está bien o si está en buen estado o no. El animal inferior puede confiar en el método de prueba y error, que constituye una técnica menos efectiva que la capacidad que nosotros tenemos de pensar, ya que nosotros sabemos que nosotros los seres humanos somos seres razonables, mientras que los animales son seres irracionales. Un símbolo significante es una suerte de gesto que solo los humanos son capaces de realizar. Los gestos se convierten en símbolos significantes cuando surgen de un individuo para el que constituye el mismo tipo de respuesta, no necesariamente idéntica, que se supone provocará en aquellos a quienes se dirigen. Solo logramos la comunicación cuando empleamos símbolos significantes. Uno de estos que plantea Mead son los gestos físicos, que puede ser un símbolo significante. Rosenberg lo definía como la totalidad de los pensamientos y sentimientos que el individuo tenía de sí mismo como objeto. Rosenberg lo distinguió entre tres partes: el ser existente, el ser deseado y el ser presente. El ser existente es nuestra imagen de cómo somos. El ser deseado es una imagen de cómo nos gustaría ser.
El ser presente es el modo en el que nos presentamos a una situación determinada. La obra más destacada sobre el ser es Presentation of Self in Everyday Life. Buenas, empezamos a hablar sobre el ser. El ser es la capacidad de considerarse uno mismo como un objeto, es ponerse en el lugar del otro. El ser nace del acto social y el ser se denomina el yo y el mí. El ser, según Coley y Rosenberg, Coley lo definía como la capacidad de vernos a nosotros mismos como vemos a cualquier otro objeto social. Por decirlo por otro modo, el ser requiere ser miembro de una comunidad y conducirse según las actividades comunes a la comunidad, mientras el juego interesa solo a las partes del ser. El deporte requiere a un ser coherente, plenamente desarrollado. La adopción del papel de otro generalizado no solo es esencial para el pleno desarrollo del ser, también es crucial para el desarrollo de actividades grupales organizadas. Ahora vamos a hablar de los procesos mentales y la mente. Según Mead, define la inteligencia como la adaptación mutua de los actos. Él hizo comparación entre los animales y las personas humanas. Los animales tienen inteligencia irracional y los humanos tenemos inhiben esa acción y analizan esa acción. Ahora vamos a hablar de la sociedad. Para mí, Mead utiliza el término sociedad para referirse al proceso social que procede tanto con la mente como al ser. En otro nivel, la sociedad representa para Mead el conjunto organizado de respuestas que adopta el individuo en la forma de mí. Principios básicos del interaccionismo simbólico. Algunos interaccionistas simbólicos se esforzaron por enumerar los principios básicos del interaccionismo simbólico. Estos son 6. Se los voy a nombrar uno por uno y después se los voy explicando más adelante. Primero, a diferencia de los animales inferiores, nosotros los seres humanos estamos dotados de capacidad de pensamiento. Segundo, la capacidad de pensamiento es dependiente de la interacción social. Tercero, en la interacción social, los pensadores aprenden los significados y los símbolos que le permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humana. Tercero, en la interacción social, los pensadores aprenden los significados y los símbolos que le permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humana. Cuarto, los significados y los símbolos le permiten a las personas actuar e interactuar de una manera distintamente humana. Quinto, las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos que usan en la acción e interacción de una manera instintivamente humana. Capacidad de pensamiento. La capacidad de pensamiento proviene de la mente, pero para el interaccionismo simbólico maneja un concepto diferente de la mente. La distingue del cerebro fisiológico y piensa que la gente ha de tener cerebro para desarrollar su mente. Pero tener cerebro no es lo mismo de tener mente. Un claro ejemplo sería un animal. Un animal tiene cerebro, pero no tiene la capacidad de razonar, no tiene la capacidad de pensar. E interacción. La persona está dotada de una capacidad general del pensamiento. Esta capacidad evoluciona mediante el proceso de interacción social. La capacidad humana de pensar se desarrolla en el proceso de socialización de la primera infancia y la evolución durante la socialización adulta. Esto lo que nos quiere decir es que nosotros vamos teniendo una capacidad de socialización desde que estamos pequeñitos. Comenzamos con el proceso del habla, del conocimiento, y cuando estamos adultos ya entramos en una etapa de evolución, que es donde todos esos procesos o esa socialización aprendida la evolucionamos y vamos perfeccionándola cada vez más. Aprendizaje y significado simbólico.
Para mí, el significado de la interacción social no se determina de los procesos mentales, sino del proceso de la interacción. Mead se centró en la acción e interacción humana, no en procesos mentales aislados. Las personas aprenden símbolos y significados en el proceso de la interacción social. La acción y la interacción. El objetivo de los interaccionistas simbólicos está en la influencia de los significados y los símbolos sobre la acción y la interacción humana. Es importante emplear aquí la distinción de Mead entre la conducta encubierta y la conducta descubierta. Los significados y los símbolos confieren a la acción social, que implica una sola persona, o a la interacción social, que implica más de dos personas o actores implicados en una acción social mutua. La acción social es aquella en la que el individuo actúa teniendo en mente a los otros. En el proceso de interacción social, las personas comunican simbólicamente significados a otra u otras implicadas en dicho proceso. Las demás interpretan esos símbolos y orientan su respuesta en función de su interpretación en la situación. En la elección, debido en parte a la capacidad para manejar significados y símbolos, las personas, a diferencia de los seres inferiores o de los animales inferiores, pueden hacer elecciones entre las acciones que van a emprender. La gente no necesita aceptar obligatoriamente los significados y los símbolos que le vienen impuestos desde afuera. A partir de su interpretación de la situación, los humanos son capaces de formar nuevas líneas de significado. Seguimos hablando sobre lo que es el self. El self es un concepto de suma importancia para los interaccionistas simbólicos. De hecho, Rock afirma que el self constituye el centro del esquema intelectual de los interaccionistas. Todos los demás procesos y acontecimientos sociológicos se resuelven alrededor de este concepto o de este centro. También es un significado y una organización analítica. La concepción de Goodman del self está en deuda con las ideas de Mead, en particular con su análisis de la tensión entre el yo, el self espontáneo y el del mí. La tensión se debe a la diferencia entre lo que la persona espera que hagamos y lo que queremos hacer espontáneamente. Esto significa simplemente que un ser humano puede ser objeto de su propia acción y que actúa hacia sí mismo y que actúa en acciones hacia otros, sobre la base del tipo de objeto que es para sí mismo. La obra de Evering Goffman. Otra obra destacada sobre el self en presentación es la de Evering Goffman. Se destacó Of Self in the Everyday Life. La presentación de la persona en la vida cotidiana de Evering Goffman, uno de los interaccionistas simbólicos más interesantes.